Sí, está mejor. Y justo ayer estuve, ya ves que hay muchos eventos en Zoom ahorita, como comunidades juntándose. Y me metí a uno que era como Pandemic as a Practice, ¿no? Y dije, Ajá. bueno, qué interesante cómo puedes usar la pandemia como una práctica. Entonces me metí y era bien, o sea, fue como muy, me abrió los ojos mucho como a la realidad de las personas, ¿no? Como les dieron chance a personas a compartir qué es lo que les pasaba. Hay muchas personas que tienen miedo y no solamente por el miedo a la pandemia, sino porque toda su construcción de lo que ellos piensan que era su realidad está desmenuzándose, ¿no? Entonces hay este como shock cultural y personal que está pasando a un nivel personal, colectivo, y es bien interesante, ¿no? Como estar en esta, pues sí, en la fila del cambio y de la incertidumbre y de lo desconocido, pero al mismo tiempo poder como navegarlo, ¿no? Claro. Poder, Sí, también esto como del el duelo colectivo, o sea, como que mucha gente está perdiendo sus planes, sus trabajos, ¿no? Su sí. concepción de la realidad, de cómo iba a ser su futuro. Y aparte creo que sí, este es como un simulacro porque va a haber un buen de emergencias, ¿no? Climáticas, de pandemias, de un montón de cosas. Entonces ya saber tener tu espacio, comunidades en línea, todo eso. Y bueno, mucho lo que tú haces, ¿no? O sea, creo que nunca ha sido tan relevante como ahora. O sea, Claro, la realidad virtual ahora es, es el momento. Sí, justo en el programa pasado hablábamos como esta analogía de la muerte del ego, pero Sí, ahora representada en lo colectivo, ¿no? O sea, tus planes, la incertidumbre, todo lo que creías que era sólido, resulta que no lo es, que es una mm, ilusión, tienes que buscar nuevas vías. la claro, capacidad de ser, la capacidad de poder adaptarte, ¿no? Que es así, como que se nos ha dicho sí, que es lo más importante en pues, ahora sí que en este siglo, y ahorita creo que nos estamos poniendo a prueba cañón, o sea, claro, todo puede cambiar y tú quién eres, ¿no? Si no puedes hacer todo lo que así es. pensabas, querías y qué queda ahí, cómo te puedes adaptar a comunidades, qué tienes que ofrecer. Sí, Mm, nos regresa a lo esencial, ¿no? Porque en esa capacidad de adaptar te da la oportunidad de redefinir quién eres, ¿no? Y recordar a qué estamos y por qué estamos. Y es bien interesante porque, Ibra, tú hablas de la muerte del ego, pero yo lo veo más como una experiencia cercana a la muerte colectiva, ¿no? Es como, claro. pero lo que muere tienes toda la razón, es el ego colectivo de lo que pensamos que era una civilización moderna, ¿no? Pero al Ujú, mismo tiempo esa modernidad no es moderna ujú. y tiene muchas como fallas. Sí, es extremadamente frágil y esto demuestra por el campo que lo quieras ver, desde el acomodo social hasta la economía, hasta la ciencia, hasta la espiritualidad, todo está dejando entrever su enorme fragilidad, ¿no? Y cómo la manera en la que la hemos construido. Entonces, sí, claro, o sea, es como siguiendo la línea de una muerte del ego, te obliga a replantearte todo, a construir o realmente morir ya no solo en un sentido metafórico, sino que realmente la civilización colapse y... Ujú. Y Claro, también creo que o sea, todo lo que la gente que está como en esta búsqueda de construir un nuevo mundo, una forma de hacer las cosas, pues finalmente no puedes construir nada de eso sobre algo que estaba tan frágil, ¿no? Entonces también es como que la oportunidad de decir, Claro. sí, no construyas nada sobre algo que de verdad no está bien fundado, ¿no? O sea, realmente. Sí, nunca había pasado, o sea, vamos, al menos a nuestra generación en mm, generaciones anteriores, lo más cercano fueron las guerras mundiales y en el caso de México, pues no se vivió como se vivió en Europa o en Estados Unidos. Y sí, es algo realmente histórico parar toda esta maquinaria que nunca para, que es inconcebible la idea de detener la maquinaria capitalista. Lo estamos viendo ya sin entrar en el tema de qué es lo que está detrás de toda esta situación que está ocurriendo, el punto es que se está deteniendo toda la maquinaria, ¿no? claro, excitante. Sí, 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 Porque también nos pone en una posición donde ya no estamos leyendo la historia, sino la estamos creando. claro, Y esa oportunidad y esa invitación nos hace entrar en nuestro poder creativo como colectivo y claro. personal.
Y eso es bonito. Y es interesante porque, o sea, el momento en el que estás leyendo, para leer la historia tuvo que haber sido escrita antes y ahorita estamos en un momento en el que se está co-creando, pero el espacio de tiempo que hay entre lo que ya se escribió y lo que se está leyendo es tan corto que aún no alcanzamos a comprender lo que estamos viviendo. Tiene que pasar un cierto periodo de tiempo, meses, años, para que entonces podamos tener una narrativa más o menos clara de lo que está ocurriendo, pero ahora nos está tocando simultáneamente, entonces establecer una narrativa. Por eso se abren tanto las teorías de conspiración, por eso se abre tanto todo esto, porque no tenemos tiempo de tener una narrativa sólida, todo es muy, muy etéreo. Así es, y porque esa misma velocidad de la información que se está produciendo y consumiendo, al mismo tiempo nos estamos estamos sedientos de sabiduría, porque desde tanta información no podemos tener la capacidad de saber qué es verdad. Claro. Ya es muy difícil. Claro. Sí, era lo que hablaba con Regina. Sí. Y esto de, creo que lo único que cuando, o sea, los días que entro como en este caos informativo, así salía la naturaleza, ¿no? O sea, literal, contemplar, meditar la naturaleza y decir, wow, es que de verdad no está pasando nada realmente, o sea, está pasando algo en nuestra narrativa humana y está pasando algo en nuestra mente colectiva, pero no está pasando fuera de eso, ¿no? O sí, pero de una forma en la que siempre están pasando cosas, ¿no? Y simplemente nos afecta de maneras personales de forma muy distinta, pero igual alejarse a veces de la narrativa humana, poder callar eso y decir, todo solo sigue siendo, ¿no? O sea, sí, irte un fractal arriba, ¿no? Y contemplar desde un fractal arriba, tener una panorámica más completa. Y sí, o sea, desde un fractal más arriba puede ser que no esté pasando nada. Desde el fractal artificial que ha creado la civilización humana con toda su narrativa moderna, pues está colapsando. Entonces sí, te pones en esta disyuntiva de qué es lo real, hasta qué punto es lo que estamos viviendo como humanos, es lo que está viviendo el capitalismo, es lo que está viviendo el planeta, es el ciclo cósmico, es el aceleramiento de la información, cuál de todos esos puntos utilizo para anclarme y para de ahí tratar de darle forma a lo que sea que está ocurriendo. Es todo un... O sea, vamos, los referentes más cercanos también pueden ser estas pestes que han habido en 1820, en 1920, pero no existía el aceleramiento de información de ahora. Entonces, la narrativa de quienes les tocó vivir eso era súper pequeña, su mundo era súper pequeño, no existía todo este intercambio de información, entonces esto nos pone en un lugar en el que... Ayer me comentaba un amigo que incluso él ya leyó teorías de conspiración de que no, es que esto lo están haciendo porque ya hay naves aterrizando en ciertos lugares. Y, o sea, más allá de la teoría en sí, es muy loco entender cómo la mente humana está creando todos estos contextos para tratar de medio entender o darle sus... Meaning making machines, ¿no? Así, intentando agarrar algo de sentido. Sí, exacto. ¿A qué me agarro? Es como el Titanic, esto se está hundiendo, ¿a dónde me agarro? ¿No? Y no te puedes agarrar a nada porque todo se está hundiendo, ¿no? Te pongas en donde te pongas el Titanic, todo está para abajo, ¿no? Y es esa crisis de sentido, ¿no? De qué es a lo que yo puedo obtener en mi realidad como verdad. Y eso nos conlleva a una crisis espiritual, una crisis colectiva. Totalmente. Pero lo más importante yo creo que ahorita es esa invitación, ¿no? A entrar dentro y poder entender esa dimensión de qué es estar ahí y cómo me puedo ayudarme a mí y al mismo tiempo qué es lo que puedo hacer yo para estar al servicio de la humanidad o de mi comunidad o de mi familia. Es algo bien esencial, algo que siempre la muerte nos pone enfrente, ¿no? En qué es lo que realmente es importante y es una invitación. Sí, esto nos está arrinconando al mundo interior, o sea, forzosamente a los sueños que se están incrementando durante la cuarentena, gente reportando de todas partes incremento en sueños lúcidos, sueños más vívidos, te está forzando a la introspección, te está forzando a la contemplación, te está obligando a meditar, a practicar respiración, a inclinarte al estudio de la espiritualidad o a la práctica de la espiritualidad más bien. Entonces sí, o sea, es un llamado casi forzado hacia lo interior, porque lo exterior ya está
se ha cortado esa vía. Por primera vez en la historia del mundo moderno se ha cortado el exterior como una vía de realización, al menos por estas semanas, meses o lo que sea que vaya a durar esto. Sí, lo cual siento que a esa invitación al entrar, siempre nos vamos a dar cuenta que lo externo es un reflejo de la condición Claro. interna. Entonces, al cambiar esa parte interna, podemos reflejarla en Claro, claro. La cuestión aquí sigue siendo este tema de la masa crítica, si las suficientes personas lograrán mover eso en el mundo interior para que cuando esto termine se refleje un cambio afuera, o si sencillamente en 3 semanas la ciencia encontró la vacuna, todo el mundo se la pone, todo vuelve a la normalidad, las empresas abren y seguimos como si nada de esto hubiera pasado, hasta que dentro de 2 años aparezca otro virus más potente y nos vuelva a someter, ¿sabes? Sí, Que es donde falta, siento que esto que es muy importante, pues todo lo que hacemos, todos nosotros, de poner lenguaje y poner nuevas narrativas y formas de ver las cosas y el significado de lo que está pasando, porque yo veo mucha intención de muchas personas de querer volver a este momento algo que trascienda, ¿no? Y que no solo se acabe, pero a veces no hay, pues también se necesita mucho liderazgo, o sea, también luego no sabes qué hacer con esto, o sea, es como que acaba y bueno, te vuelve a jalar el mundo igual y ni querías, pero pues no hubo otro barco al cual subirme, ¿no? claro, sí, estás en el medio del mar. Sí. Invitar a personas a ese barco de alguna forma. Es un barco en donde cada quien puede estar, o sea, por sí mismo, pero también como esto de se necesita comunidad para otras así formas alternativas de hacerlo, ¿no? Los que igual han pensado en comunas o cooperativas o, no sé, cosas también, comunidades virtuales, eso es como el momento de hacerlo y decir, Claro. ok, ya no tenemos que regresar a lo mismo, podemos ir hacia adelante juntos en nuevos proyectos, ¿no? Pero siento que también es eso, mucho liderazgo se necesita ahorita, sí. Que las ideas, pues los memes, ¿no? Ahorita son súper fuertes, entonces poner memes con cierta conciencia allá afuera, pues es importante. Claro. Y creo que al estar explorando este espacio psiconauta y con esta posibilidad de transformar la conciencia, pero no solamente enfocada a la transformación, sino a la integración, siento que al nosotros ya estar explorando ese ámbito nos da la posibilidad de usar esta oportunidad como la pandemia para no solo transformar, sino poder integrar esa transformación que se dio